Últimamente escucho mucho nombres de sustancias como isoflavona, licopeno, esteroles vegetales, pero cuando yo pienso en la composición de los alimentos se me ocurre la tradicional, que es hidratos de carbono, proteínas, vitaminas. Entonces, estas son sustancias, ¿qué son exactamente? ¿Dónde encajan? Bueno, estas sustancias, como tú dices, los alimentos están compuestos de hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, agua, fibra, etcétera. Y hay otros componentes de los alimentos que le llaman no nutrientes. Dentro de ese conjunto de no nutrientes es donde se engloba todas estas sustancias que tú has dicho, de isoflavonas, esteroles vegetales, el licopeno, etcétera, dentro de un conjunto de sustancias que llaman no nutrientes. Me llama la atención el nombre, ¿no? ¿Por qué los llaman no nutrientes? Bueno, yo creo que el nombre está muy mal puesto, porque la gente cuando le dice no nutrientes piensa, bueno, pues si no nutre esto no vale para nada. Realmente se deberían de llamar otros componentes esenciales de los alimentos. ¿Por qué son otros componentes esenciales de los alimentos? Porque cumplen funciones muy importantes dentro del organismo. Vale, ¿dónde se encuentran sobre todo? Y bueno, también cuáles son sus funciones principales. Bueno, se encuentran fundamentalmente en los vegetales. Prácticamente todas estas sustancias son de origen vegetal y son el producto del metabolismo de las células de los vegetales. Todas estas sustancias que tú has citado, el licopeno, las isoflavonas, los esteroles vegetales, etcétera, pues están en los vegetales, ¿no? Y cumplen funciones muy importantes en el organismo. Fíjate si son importantes que yo cuando quiero explicarlo a muchas personas le digo que se imaginen un coche y que estas sustancias serían como los sistemas electrónicos de los coches modernos. No las vemos, pero si los sistemas electrónicos se caen, el coche no funciona. Entonces estas sustancias se ha visto que tienen una potente acción anticancerígena, un potente acción como sustancias que son antioxidantes, disminuyen el riesgo de arteriosclerosis. Es decir, fíjate que estamos hablando de que pueden disminuir el cáncer y que pueden disminuir la arteriosclerosis, que es la enfermedad responsable del ictus, del infarto, etcétera. Por tanto, estas sustancias que, como te digo, prácticamente todas están en los vegetales, son muy importantes que nosotros consumamos vegetales para consumir estas sustancias que nos aportan tantísimos beneficios y que tienen ese nombre tan inapropiado como no nutrientes. Entiendo que hay muchas y muy diferentes, pero ¿solamente existen en los vegetales o las podemos tomar de alguna otra manera también? Bueno, vamos a ver. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día existe un mercado de antioxidantes donde meten muchas veces este tipo de sustancias y hay pastillas, por ejemplo, de una sustancia que un día comentaremos que es el resveratrol, que está en la uva, y se ha visto que el efecto beneficioso de estas sustancias se produce cuando los tomamos en los vegetales. Pero si nosotros las sacamos de los vegetales y las tomamos en pastillas, normalmente tomamos una concentración muy alta y puede incluso, yo le digo a las personas que hablamos de forma general, porque luego puede haber un caso particular en una enfermedad concreta donde estén indicados, pero en general lo mejor que le puede pasar a una persona que tome este tipo de sustancias en pastillas sería que no le perjudicara, ¿eh? Eso sería de entrada casi lo mejor. Insisto, cuando hablemos de ellas, algunas de ellas en profundidad, pues en determinadas circunstancias puede estar indicado tomarlas en una cantidad más alta de lo que nos aportan los vegetales. Pero generalmente nosotros hablamos cuando hablamos de una alimentación correcta y tomamos los vegetales en la cantidad que también es correcta, como por ejemplo 300-400 gramos de fruta al día o 300 o 400 gramos de verdura, ya estamos aportando todo esto sustancias llamadas muy mal nutrientes. Si te parece, en un próximo vídeo podríamos citar algunas de las más conocidas y sus acciones sobre el organismo. Estupendo.